En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer nuestra oración con este Evangelio del domingo sexto de Pascua. Está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 15, que comienza con estas palabras: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ya en estas palabras del Evangelio de San Juan llama la atención el número de veces que se repite la expresión permaneced en mi amor, pronunciada por Jesús. Hay que tener en cuenta que estas palabras fueron pronunciadas por Jesús en el contexto de la última cena, cuando estaba despidiéndose de sus discípulos, y nos dan a entender lo que pretendía realizar Jesús pocas horas después, con su muerte en la cruz. Ahora estamos viviendo el tiempo de Pascua, el tiempo de los cristianos. Es nuestro tiempo. Y estas palabras del Señor en el tiempo de Pascua cobran una actualidad mucho mayor. Porque lo que nos pide el tiempo de Pascua es que precisamente vivamos y permanezcamos en ese amor de Cristo. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Es decir, el amor que tiene que haber en nuestro corazón, el amor que estamos llamados a vivir, en realidad tiene su fuente en el amor del Padre. De ahí nace el amor con el que el Padre ama al Hijo y el Hijo al Padre, que en definitiva es el Espíritu Santo. Esa es la fuente del amor, de donde tenemos que beber, a donde tenemos que acudir para saciar nuestra ansia y nuestros deseos de una vida plena, de una vida de entrega, de una vida de amor. Ese es el amor que se nos comunica y ese es el amor que es el cimiento de nuestra vida. Tenemos que permanecer entonces firmemente anclados y enraizados en este gran misterio del amor de Cristo. Y esto significa que el cimiento de nuestra vida es precisamente un don nuevo que el Señor nos hace. Es el don de su amor, porque su amor es un don, es un regalo, es algo que nos da de manera gratuita e inmerecida, que nos hace ser uno con Él, identificarnos con Él. Es como el sarmiento que está unido a la vid y precisamente recibe de la vid la savia vital que le hace dar fruto. Así es también nuestra vida cristiana. Es ese estar unidos a Cristo, identificados con Cristo, totalmente unidos a Él, para que su amor sea el que regenere, el que vivifique nuestra propia vida cristiana. Permanecer en Él significa, por tanto, fundamentalmente dejarse vivificar por Él, vivir de Cristo y vivir para Cristo. Cuando no se concibe así, entonces se entiende la vida cristiana como un simple esfuerzo humano de intentar agradar a Dios. Y en realidad se pueden hacer muchas cosas por Dios, pero también es verdad que en nuestra vida muchas veces podemos hacer muchas cosas por Dios, pero sin Dios. Y en realidad lo que es ser cristiano es vivir en Cristo, hacerlo todo por Él y en Él,
firmemente unidos a Él. No se trata solamente de intentar imitarlo, de parecernos a Él de una manera externa, sino dejar que sea Cristo el que viva en nosotros. Así es lo que decía el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y esta es la realidad de la Pascua. Y esto es lo que estamos viviendo nosotros, no solamente en el tiempo de Pascua, sino en nuestra vida cristiana desde que hemos sido bautizados hasta el final de nuestra vida. También nosotros estamos llamados a vivir en Cristo, porque Cristo vive en nosotros. Y esto es lo que significa ser verdaderamente cristianos. No es el comportarnos simplemente bien, no es el esfuerzo por hacer las cosas más o menos bien. El discípulo es el que se sabe unido a Cristo, injertado en Cristo. Y esa conciencia de saber que su vida está unida a Cristo le lleva entonces a hacer posible, a facilitar el que todo en nuestra vida esté plenamente iluminado por Cristo, para que todo en nuestra vida sea de alguna manera reflejo de esa vida de Cristo. Primero es el don del amor de Cristo. Lo primero de todo, el regalo de Dios. Y después viene nuestra obligación, nuestra vida, nuestro comportamiento. Lo primero es el don antes que la exigencia. No podemos concebir nuestra vida cristiana simplemente como desde el punto de vista de la obligación, bajo la fuerza y el impulso de la obligación. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Evidentemente hay una obligación en nuestra vida cristiana, pero lo primero de todo no es la exigencia ni esa obligación, sino el don que Dios nos ha hecho de su propio amor. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, nos dice Cristo. A la novedad del amor, a la novedad de ese don nuevo que hemos recibido, tiene que seguir entonces el mandamiento nuevo, la vida nueva, el actuar de manera nueva. Porque si se nos ha dado un don, ese don es para que transforme nuestra vida, no para seguir con la vida de antes, no para seguir con el mismo modo de pensar de antes, con el mismo modo de desear, con el mismo modo de querer de antes. Cuando hemos recibido esa vida de Cristo, cuando en nuestro corazón ha entrado el amor de Cristo, entonces, lógicamente, tiene que haber una vida nueva, un actuar nuevo, un mandamiento nuevo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, continúa diciendo Jesús en el Evangelio. La primera cosa es el sacrificio de sí mismo que ha hecho Cristo por nosotros. Esa es la fuente. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y es esto lo que ha hecho el Señor. Jesús ha dado su vida por nosotros. Y al dar su vida por nosotros, se ha convertido en la fuente de ese amor nuevo y de esa vida nueva que nosotros estamos llamados a vivir y a hacer realidad en la vida de cada día. Y la segunda cosa es que el amor de Cristo, cuando entra en nuestro corazón, nos perfecciona. ¿Qué quiere decir? Que nos transforma, haciendo que también nosotros nos podamos convertir en un don, en un regalo para los demás. El amor de Cristo
no se queda simplemente en algo que podemos disfrutar únicamente nosotros, sino que el amor de Cristo nos impulsa, nos mueve, nos empuja a entregarnos también a los demás, como Cristo se ha entregado a nosotros. Dice el apóstol San Juan, esta vez en la primera carta: si Dios nos ha amado de esta manera, porque nos ha entregado a su Hijo para salvarnos, si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros tenemos que amarnos unos a otros de esa manera. Sería lógico que hubiera dicho: si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros tenemos que amar a Dios de esa misma manera. Pero es significativo cómo el apóstol San Juan pone como fruto, como movimiento de ese amor de Dios, no solamente la respuesta de amor a Dios, sino el amor a los demás, donde se pone de manifiesto que vivimos el amor de Dios. Es la prueba, es la manifestación, es la verificación, es el signo de que tenemos en nuestro corazón el amor de Dios, si realmente amamos a los demás. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano, a quien sí que ves? Porque además el amor al hermano que Dios nos pide no es el amor que tiene su fuente en nuestra propia capacidad natural de amar, en nuestra bondad natural, porque somos buenos de naturaleza, sino que el amor con el que tenemos que amar al hermano es el amor que hemos recibido antes de Dios, porque ese es el amor que el hermano merece, no solamente nuestro propio amor humano, nuestra bondad natural, sino mucho más que eso. El hermano merece que lo amemos con el amor de Dios, que es la caridad. La caridad es el amor con el que Dios nos ama. No hay y no podemos amar al hermano con un amor más bajo, de menos categoría, si no es con el amor de Dios. Es lo que Él se merece, porque Dios ha enviado a su Hijo, porque Cristo se ha entregado por Él, porque Cristo lo ama con ese amor. Y así también nosotros lo tenemos que amar, con ese amor con el que Cristo nos ama a nosotros. No sois vosotros, dice Jesús, los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Nosotros no tenemos la iniciativa. El amar a Cristo, el seguir a Cristo, el vivir para Él, no es porque nos gusta y lo hemos conquistado, sino que si nosotros nos entregamos a Cristo, si nosotros vivimos para Cristo, es porque antes de nada, antes de que nosotros hayamos podido conocer a Cristo, pensar en Cristo, Él, Jesús, nos ha amado, nos ha elegido. Y elegido quiere decir que nos ha tocado el corazón. Y al tocarnos el corazón con su amor, lo ha hecho para Él. De tal manera que el corazón que está tocado por Cristo ya no sabe vivir si no es para Cristo. Porque el amor del Señor lo que hace es que produce esa herida de amor en el corazón que solamente puede saciar Él mismo. Jesús nos ha herido en el corazón, nos ha tocado el alma y al tocarnos con su amor ha hecho que ya solo podamos vivir para Él y por Él. No es porque Cristo nos gusta o nos parece divertido o nos resulta agradable o nos sentimos en paz y a gusto. No, es porque Cristo antes de nada ha venido a nuestra vida. Él nos ha hecho el gran don de su amor, el gran regalo de su vida. Y así ha sido Él el que nos ha conquistado. Como dirá Dios,
en el profeta Jeremías, yo te he elegido antes de que nacieras. Cristo, antes de nada, ha sido Él el que se ha acercado a nuestra vida y nos ha tocado. Y aquí hay una expresión en el Evangelio que es extraordinaria. Dice así: ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Ya no os llamo siervos. Sin embargo, en la Biblia, el ser siervo de Dios era algo muy grande y muy importante. El siervo de Dios es el que se entrega a Dios, es el que se da, el que vive para cumplir su voluntad. De hecho, en el mismo Evangelio, a nuestra Madre la Virgen, ella misma se define a sí misma como la esclava del Señor. Sin embargo, ahora Cristo en el Evangelio, y pensando en su resurrección, en la gracia que nos da con su Pascua, nos hace ir mucho más allá. Ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. ¿Qué diferencia hay entre el siervo y el amigo? Yo me imaginaba lo que podría ser esta relación entre el siervo y el amigo pensando en el emperador de Roma. Tenía a su disposición tantos siervos, tantos esclavos, tantos servidores, el jefe de la guardia pretoriana, el jefe del palacio, el que llevaba todos los asuntos económicos, los arquitectos que construían grandes monumentos en todo el imperio. Todos estos estaban a su servicio, eran siervos suyos y obedecían las órdenes del emperador y además las obedecían por temor al emperador, porque algo malo podía pasarles si alguno se atrevía a contradecir alguna orden del emperador. En cambio, qué distinta sería la relación con algún amigo suyo, con alguno íntimo, que no necesitaría ni siquiera pedir permiso ni anunciarse para poder entrar en el palacio imperial y poder conversar con su amigo, el emperador. Y el emperador le abriría su corazón, le contaría sus planes, sus proyectos, todo aquello que pensaba hacer y lo compartiría con él, y sus momentos de gloria y sus momentos también de tristeza, porque el amigo es eso, aquel que comparte la vida, aquel que está unido íntimamente al amigo. Esta es un poco esa diferencia que podemos ver aquí. Ya Jesús nos dice: a vosotros ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Es decir, el siervo no tiene esa intimidad con el Señor, no tiene esa forma de participar en todo lo que es su vida, en sus deseos, en sus proyectos. En cambio, el amigo sí. Cristo nos ha hecho amigos suyos. A vosotros os llamo amigos, porque os he dado a conocer todo. Es decir, quiero que entréis en la intimidad de mi vida. Quiero que participéis en lo que llevo en el corazón. Quiero que lo que yo tengo en el alma sea vuestro. Lo que yo llevo en el corazón sea también vuestro. Quiero compartir con vosotros toda mi vida, toda mi suerte, todo mi amor, todos mis deseos, todos mis anhelos más profundos. Ese es el amigo, aquel que comparte íntimamente la vida de su amigo. El fruto que Cristo quiere para nosotros, porque para eso nos ha elegido, para que demos fruto. ¿Qué fruto puede ser ese que Cristo quiere para nosotros? A veces pensamos demasiado en nuestra vida
en términos de una vida demasiado material, como si el fruto que tuviéramos que dar fueran cosas que se quedan en esta vida, obras, edificios, iniciativas, empresas. En definitiva, el fruto que Dios quiere, el fruto para el que Cristo nos ha elegido y que es el fruto que tiene que permanecer, no son las cosas materiales que pongamos en marcha o que lleguemos a construir. El fruto que Cristo quiere para nosotros es el de su amor, porque el amor de Cristo es el fruto de su vida, es el fruto de su entrega, de ese darse completamente por nosotros. Por eso también nosotros tenemos que dar fruto. Y el fruto que tenemos que dar ya nos lo ha dado Cristo. Esto es lo grande, esto es lo extraordinario, que no tenemos que dar un fruto nuevo, no tenemos que inventarnos un fruto nuevo, sino que ese fruto que Cristo espera de nosotros, Él ya nos lo ha dado al comienzo con el don de la caridad, con el don del Espíritu Santo. Evidentemente lo que tenemos que hacer es que ese don que hemos recibido, esa fuerza del Espíritu Santo que se nos ha dado al comienzo, que hemos recibido, quien está casado en el sacramento del matrimonio, el sacerdote en el sacramento del orden, la persona religiosa que está consagrada a Dios, el Espíritu Santo tiene que impulsar su vida, llevarla adelante, abrir toda su alma y todo su corazón para que el amor de Cristo entre hasta lo más profundo de nuestra alma y todo lo ilumine, y todo lo cambie, y todo lo transforme. Ese es el fruto que Cristo quiere y ese es el fruto abundante, porque no hay nada más abundante, no hay nada más desbordante que el amor de Dios, porque Dios no es tacaño, Dios no da con medida limitada, Dios se da inmensamente, abundantemente, generosamente, sin medida, sin tasa. Por eso el fruto abundante y que permanecerá, y ese es el que tenemos que dar, es el amor de Cristo que hemos recibido. Por eso decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Qué mal se ha entendido esta frase de San Agustín, así como si San Agustín quisiera decir, haz lo que quieras con tal de que lo hagas con amor. Incluso aunque sea un pecado, si lo haces con amor, está bien hecho. Aunque sea un pecado, ¿cómo se puede decir un disparate igual? ¿Cómo puede ser que un pecado lo transformemos en una obra de amor? No es eso lo que quiere decir San Agustín. San Agustín quiere decir, si realmente amas, haz lo que quieras, porque lo que hagas estará hecho bien por amor. El amor te llevará a hacer las cosas bien y a evitar el pecado. Ama y haz lo que quieras. Quiere decir, si realmente el amor de Dios está en tu corazón, el pecado no entrará nunca. No se te ocurrirá cometer un pecado. No se alumbrará en tu corazón la posibilidad de cometer un pecado, porque como el amor de Dios está en tu corazón, es el escudo, es lo que te llevará a evitar ofender al Señor. Por eso, el que ama, el que deja entrar en su vida el amor de Dios, podrá hacer lo que quiera, porque todo lo que haga estará bien hecho. No habrá pecado, porque el amor de Dios expulsa el pecado de su vida. Qué distinto es eso a esa otra manera de entender nuestra vida cristiana. Lo importante es amar, independientemente de lo que hagas. O como otras veces se dice, lo importante es la intención. Si tienes buena intención, no pasa nada, está bien hecho, aunque sea un pecado. Es absurdo cuántos males vienen de este modo de concebir la vida cristiana. ¿Cómo puede ser que el pecado lo transformemos
en una acción de gracia y de santidad. Por eso el fruto que Dios quiere para nosotros es el fruto de una santidad de vida, que es, en definitiva, dejar que el amor de Dios entre en nuestro corazón y en nuestra vida y lo ilumine todo y lo llene todo de gracia y de luz. ¿Qué es lo que tengo en mi vida que todavía no está purificado por el amor de Cristo? ¿Qué detalles en mi modo de trabajar, en mi modo de relacionarme con los demás, en casa, en la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, no acabo todavía de purificar con el amor de Dios? ¿En qué detalles, en mi modo de gestionar el dinero, en mi generosidad, en el modo de llevar la enfermedad, las contrariedades, incluso las ofensas de los demás, los defectos de los demás, y que todavía no acabo de llevarlo con amor de Dios? Y me dejo llevar demasiado de sentimientos humanos y reacciono todavía demasiado humanamente. Sí, seguramente hay muchos aspectos de nuestra vida en los que tenemos que cambiar, en los que tenemos que dejar que el amor de Cristo entre y nos transforme. Pero es importante que no olvidemos nunca y no perdamos nunca de vista que el amor de Dios es poderoso, que allí donde nosotros no llegamos, el amor de Cristo puede llegar y transformarnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.